Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 14. Vamos a continuar con nuestro estudio. Y aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva en el Señor. Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer de manera antifonal. Mejor, leámoslo desde el versículo 13 para llevar la continuidad. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y será bienaventurado, porque ellos no pueden recompensar, pero que les será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y ahora hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que de ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Padre, gracias te doy por tu misericordia, por tu bondad, Dios. Gracias porque cuando permites la aflicción en nuestras vidas, Señor, debemos entender dónde está nuestra fortaleza, Señor de gloria. Gracias por todo lo que nos envías, nos mandas, nos presentas en el caminar, en la vida, bendito Dios. Ayúdanos a que tu palabra en esta mañana nos edifique, nos fortalezca, que cambiemos, Señor, nuestros malos hábitos y hagamos las cosas conforme tú quieres y dices que las debemos hacer. Gracias, Señor, por el amor que manifiestas a cada uno de nosotros. Exaltamos y bendecimos tu nombre por siempre, mi Dios. Amén. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase pasada? ¿Y quiénes eran los que se sentaban en la parte de atrás, que eran los ciegos? Sí, señora. ¿Alguien más? Hablamos sobre la soberbia, que a veces se imagina lo que es más que las personas. Amén. ¿Qué otra cosa vimos? También que nos llamaba el Señor a servir. Servir, que ser servido. Amén. El Señor Jesús comía con pecadores y publicanos, porque Él es el Dios de la misericordia. Cada vez que usted lee una cena donde los fariseos o cualquier persona invita al Señor, usted va a ver que murmuran contra el Señor Jesús. Siempre van a murmurar contra Él. El comportamiento del Señor Jesús escandaliza en cada cena donde lo invitan. Esto es algo que debemos entender del Señor, que cada vez que hay una reunión y lo invitan a Él, va a haber murmuración, va a haber un problema. ¿Y todo por qué? Porque la gente piensa que purificarse antes de cada comida, lavarse las manos, es mucho más importante que tener amor, misericordia y compasión. Y el Señor viene a cambiar todas esas normas de la mente del hombre. Criticaban el comportamiento del Señor Jesús porque acogía a pecadores y comía con ellos. Nosotros queremos reunirnos con santos, no con pecadores. Jesús quiere que esta gente entienda que Dios es Dios de misericordia, Dios de perdón, Dios que acoge a los pobres y a los humildes.
Y estamos aquí en la cena, ¿no? A ver, les doy aquí un datico. Después de un banquete solemne se servía vino, se dialogaba, con frecuencia había un invitado de honor, que era el que hablaba ahora en el centro de la conversación. En la cultura judía, siempre que había una cena, siempre se hablaba de las cosas del reino. No como nuestra cultura, que hablamos de todo menos de Dios. ¿Sí se ha dado cuenta en nuestros almuerzos, en nuestras cenas, en todo? En la cultura de ellos no. Siempre se hablaba algo del Señor. Y en cada cena el anfitrión o la persona invitada daba enseñanza sobre los valores alternativos del reino de Dios. Que eso es lo que usted va a ver siempre en cada cena cuando el Señor comienza a hablar. Cada vez que hay una cena con el Señor, en este caso va a hablar del reino, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Cuando hace la cena con sus discípulos, les dice: cuánto he deseado comer esta cena con ustedes, porque les voy a decir algo. Ustedes no me van a tener más. Y siempre daba la enseñanza. Y cada vez que ustedes se reúnan van a tener una cena, y en esa cena me van a recordar, y van a recordar lo que yo hice, y van a recordar que yo vengo por ustedes. Y en cada cena sucedía una enseñanza especial. ¿Recuerdan en el camino de Maús también? Que es solo cuando se sientan a la mesa, la cena, es donde se les abre el entendimiento a ellos. Siempre en cada cena se recurría a la palabra del Señor y a la instrucción. Esas cenas traen la enseñanza del Señor, que les va a inculcar lo importante de lo que es el reino. Casi siempre había un discurso de despedida y se hacía una cena. Se lo leo como lo tengo acá. El discurso de despedida es un género literario muy conocido en el judaísmo, en el que el personaje importante habla de su testamento, hace previsiones sobre el futuro y abre su corazón. Un ejemplo: el discurso de Jacob en la Biblia, cuando reúne sus hijos antes de morir. Ahí está esa situación, o el discurso de despedida que aparece en el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo se está despidiendo. ¿Lo recuerdan? Que hay una cena y él comienza a decirle: van a entrar lobos después de mi partida. Quiero que me disculpen, estoy un poquito delicado de salud, pero eso no quita que tengo que cumplir con mi trabajo. En cada cena el tema central es Dios y sus planes. Siempre era asunto del reino. Esto es una introducción, ya vamos a nuestro texto. Vamos al versículo, para no darles tanta introducción. Versículo 15. En cada cena, cuando se reunía, estaba el alimento, y había una persona que en su momento se paraba, tomaba una copa y hacía un brindis. Casi siempre tenían como 3, 4 brindis, tomaban vino en cada cena. Y en este preciso momento, el Señor dice: cualquiera que se enaltece, versículo 11, será humillado. No, más adelante. Pero lo miro acá. Versículo 14. Dice: si tú haces una cena, invita a los pobres, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado. Escuche lo que está diciendo el Señor. Serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Se para un hombre en la cena y dice: brindo por eso. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino. Y aquí comienza nuestro estudio. Las palabras del fariseo, si usted lo analiza bien,
implican que no importaba dónde se sentara en las bodas, omitiendo las palabras anteriores de Cristo. No era solo ponerlas a un lado, sino pervertir el dicho que el Señor acaba de decir. Él se siente adentro de las bodas. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y viene la parábola. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Le repito, las palabras del fariseo implican que no importaba dónde se sentara él en las bodas. Recuerde que estos son hombres astutos en el entendimiento. El Señor Jesús acaba de decir: las últimas sillas tienen que servir, tienen que ser amorosos, tienen que mostrar compasión y tienen que mostrar misericordia. Ahora se para alguien a brindar diciendo: no importa, yo ya estoy ahí. Y ahí es donde viene la parábola. Las palabras del fariseo implican que no importaba dónde se sentara, él estaría en las bodas. Omitiendo las palabras anteriores del Señor, no era solo ponerlas a un lado, sino pervertir su dicho. Versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Hizo una gran cena y convidó a muchos. Dios no obliga a las personas a venir a Él. Difícil, ¿no? Dios no obliga a las personas a venir a Él. Piensen en eso por un momento. Usted me puede decir: sí, yo sé que Dios no las obliga, pero más adelante dice: fórzanos a entrar. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Dios sí obliga o no obliga a las personas a venir a Él? El texto dice que no nos convida. Los convida, muy bien. ¿Qué otra opinión tienen? Los anima. O sea, no hay gracia irresistible. ¿O sí hay? Él no nos obliga, pero no hay manera de Nos obliga. poner en el corazón, buscar de Él. Nos pone en el corazón buscar de Él. Muy bien. Dios no obliga a las personas a venir a Él. Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta y llama. Que Él es un caballero, que Él no quebranta la voluntad de los hombres. ¿Ha oído esas expresiones? Hay un proverbio que dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. A lo que el Señor quiere, lo inclina. ¿Qué entienden por eso? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A lo que Él quiere, lo inclina. Algo similar a lo que hizo con Ciro, Señor, que pues a través de la voluntad del hombre pues permitió que su pueblo fuera, de ese rey permitió que su pueblo tuviera la libertad para construir el templo. amén. Y quiero que de ahora en adelante estemos analizando lo que tenemos por convicción doctrinal. Un ejemplo: alguien me puede decir: la salvación se pierde. ¿Cierto que se pierde? Y alguien me puede decir: la salvación no se pierde. ¿Cierto que no se pierde? Y hay dos puntos de vista, nos toca armonizarlos con la Escritura. Y según esta parábola del Señor, el hombre rico no obligó a sus primeros invitados, porque dice: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Es un hombre rico. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, ya está todo listo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a excusarse. Y va con la primera premisa: ten cuidado de pensar que estás dentro cuando no lo estás. Ten cuidado de pensar que estás dentro cuando no estás. El comentario del hombre judío claramente implica que espera estar en el reino de Dios cuando llegue, porque es un judío religioso. Y algunos tienen ese convencimiento por tradición.
La parábola de Jesús es una corrección de la expectativa de este hombre. Asumir que tiene un lugar en el reino de Dios cuando en realidad no tiene tal cosa. Recuerde lo que parte desde el brindis que el hombre dice: bienaventurado Jesús el que coma pan en el reino. ¿De quién está hablando usted? Dice el Señor. Porque Él dice: no importa si usted acaba de decir que hay que buscar las sillas de atrás. Lo importante es que nosotros ya estamos, porque somos de la élite del Señor. Y el Señor lo corrige con esta parábola. Asumir que tiene un lugar en el reino de Dios cuando en realidad no tiene tal cosa. Debemos tener cuidado al pensar que estamos dentro de cierta herencia religiosa, nacional o familiar. Dios no tiene favoritos en este sentido. Para entrar al reino, ¿cuál es la puerta? Pero ¿cómo entramos nosotros? Por el arrepentimiento. Si usted no ha experimentado el arrepentimiento, si usted no ha entendido qué es el pecado, no puede entrar. Es que con mi esposo vamos a la iglesia, con mi esposa. Está bien, pero eso no garantiza su entrada. Puede ser el que esté adentro, usted no. Lo único que garantiza su entrada al reino es la comunión con Dios. Es lo único. Tenga cuidado al pensar que está dentro porque tiene una cierta herencia religiosa, nacional o familiar, como los judíos. Muchas personas que esperan ser incluidas en el reino de Dios serán excluidas para siempre. Los judíos aquí están pensando, por eso viene la parábola. Recuerde que en la cena, aquí el invitado, que es el Señor Jesús, estos hombres tienen una premisa falsa y Él con la parábola los va a corregir. Para eso son las enseñanzas, lo decíamos al inicio. Cuidado con creer en tu corazón que porque tú no haces ciertas cosas, eso te hace salvo. ¿Lo viste? Porque tú ya no haces esto, no haces lo otro, eres salvo. Eso no implica salvación. Esos son actos externos. La salvación radica en el primer acto de arrepentimiento, rindiendo la vida al Señor y comenzando una vida de santificación en Él. Él comienza a trabajar en nuestra vida y en nuestro corazón, haciéndonos cada día entender lo pecadores que hemos sido y los pecadores que seguimos siendo. Y cómo entramos al reino no por nuestras obras, ni porque dejé de hacer, sino porque el Señor es misericordioso, que ama a los pobres miserables como cada uno de nosotros. ¿Entendido? Aquí no hay élite para Él. Él es la élite. Y esos hombres fariseos que están en la fiesta piensan que tienen ya su parte dentro del reino. Sigamos leyendo. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. El banquete de Dios es la salvación. El banquete de este Padre es la salvación y la vida en su reino a través del Mesías. Dios se preparó su banquete durante siglos al enviar profetas para predecir la venida de su Mesías. Jesús afirmó ser el Mesías y extendió la invitación a los judíos religiosos, pero ellos, como los invitados de la parábola, rechazaron con excusas poco convenientes. ¿Cuál será el problema de una mente religiosa? ¿Por qué no acepta lo que el Señor dice? O sea que lo que es gratis, ¿cómo es que reza el dicho? Que no hay nada gratis en la vida, dicen, ¿no? Todo tiene que costar. Todo tiene que costar. Pero la salvación, como es gratuita,
parece que no se puede. Nosotros los cristianos traemos una tradición cultural de ser salvos por pertenecer a una iglesia cristiana. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Pero eso es una gran mentira. Usted es llamado por el Señor al arrepentimiento. Reconozca quién es usted. Si no reconoce su mal, no hay sanidad. Punto. Es que yo nací y crecí en una familia cristiana, siempre fui a la iglesia. ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Siente usted dolor por su pecado? ¿Usted siente dolor por su pecado o no? Como creyentes deberíamos sentir. Deberíamos. Pero parece que a veces no sentimos dolor por nuestro pecado. Me duele más el pecado de los demás, que lo puedo ver más fácil. Y puedo juzgar más fácil el pecado de los demás que el mío. Pero la Biblia enseña que el Señor viene formándonos de tal manera que comenzamos a obedecer lo que Él dice y a odiar el pecado en nuestra vida. Odio el pecado que me aleja de la comunión con Dios, que es una arrogancia. Yo tengo que odiar eso. ¿Cómo va a ser posible, mi querido hermano, su merced, que es tan espiritual y tan lleno de letras, que pase toda una semana sin que usted hable sinceramente con Dios? Toda una semana sin Dios. ¿No le parece eso raro? Para eso el Señor permitió que hubieran cultos en las iglesias, para que los hermanos se acerquen y busquen de la presencia. Esto es un llamado, es una alerta, para que nosotros nos analicemos. Mi comunión con Dios está basada ¿en qué? ¿En qué? ¿En asistir a una reunión? ¿En qué está basada mi comunión con Dios para poder decir que tengo una seguridad con el Señor? ¿Me estoy comunicando? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, ahí vamos. ¿Qué hará Dios con esa gente que les mandó la invitación y tienen mucho que hacer? Dígame, ¿qué va a hacer Dios con esas personas? No sean tímidos, contesten. Quiero oírlo de sus propios labios. ¿Qué va a hacer Dios con esas personas a las que les manda la invitación y siempre están ocupados? Condenarlos a una eternidad lejos de Él. ¿Lo escuchaban? Si usted lo dice, lo puede entender y todo lo vamos a entender. Los excluirá porque rehúsan responder a su invitación. No quiero nada con ustedes. Y esa es la aplicación para nosotros. La admisión al reino de Dios requiere una respuesta activa a su invitación. Escúcheme algo. Estas parábolas en el libro de Lucas, lo que el Señor nos va a enseñar es cómo está funcionando su amor, cómo está funcionando su misericordia, qué perspectivas tiene usted dentro del reino y qué está haciendo usted ahí. ¿Es usted de los del reino o no es del reino? Cuando Dios llama, no es aceptable dar un sí relativo. Cuando Dios nos llama, no es aceptable darle un sí relativista. Es un compromiso total. ¿Me está entendiendo? Su corazón tiene que ser de Él. En medio de sus dificultades es un compromiso total. Ningún campo, ningún buey, ningún cónyuge, ningún plan, ninguna carrera, ningún pasatiempo, ninguna relación humana, ningún nada es más valioso que el reino de Dios. ¿Entendido? Este es el orden de valores dentro del reino del Señor. Alguien por favor que lea Mateo capítulo 13.
versículo 44 al 46. Sí, señor. Amén. Hasta ahí, mi hermano. ¿Qué es lo que más ama usted en la vida? ¿Qué es lo que más ama? Alguien que diga a mí esto o lo otro. Señora, ¿quiere la satisfacción personal? Bien. ¿Qué más? ¿Qué ama usted? Dice la hermana, yo amo a mi hija, yo amo a mi hijo. ¿Cierto? ¿Eso es malo? Pero en esa escala de valores, el Señor dice, tiene que amar igual mi reino como ama lo que usted ama. Habemos hombres que amamos la exposición de la palabra y predicar la palabra. Lo amamos, es nuestra vida, sin eso no podemos. Pero eso no es lo esencial, porque lo esencial para mí tiene que ser el Señor, no la exposición. ¿Me están entendiendo? Eso es lo esencial en la vida de nosotros. El problema es que en el orden de los valores, yo que digo caminar en un reino, no estoy incluido ahí. La negativa de estos hombres convidados, su negativa fue que no sentían ningún deseo real. Cuando se invita a una persona a buscar del Señor a que venga y me muestra que no tiene ningún sentido por eso, ¿qué hacemos? Orar porque el Señor nos despierte, porque esa persona cree que es, pero no lo es. ¿Me está entendiendo? Esa persona cree para sí mismo, pero la realidad de lo que la Biblia le dice es que no es así. Su negativa fue que no sentían ningún deseo real y no veían nada atractivo en el banquete de Dios. No hay nada atractivo. Es un problema. Todo aplazamiento de la invitación de Dios es peligroso. Todo aplazamiento de la invitación de Dios es peligroso. Es por eso que la Biblia dice que el momento de responder a la invitación del Señor es ya, ahora. Mire, mi hermano, yo no tengo problema con que usted no venga a la iglesia. Yo solo oro por ustedes. Señor, ayúdalos. Ayúdalos porque ellos no saben ni por dónde es que están caminando. A mí no me va a dar una depresión que me vaya a cortar las venas. No, me da tristeza por ustedes. Me da tristeza porque yo ya sé dónde tengo mi fuente. Yo ya sé. Igual cada uno de los que está aquí sentado sabe dónde está su fuente. Por eso es que uno escucha a las personas cuando vienen los momentos dolorosos, quieren que uno se les acerque a ellos con una compasión extraña. ¿De dónde? ¿De dónde? Si en este caminar lo que el Señor viene enseñándole a cada hombre y a cada mujer es aprenda a morir, va muriendo. Y a medida que usted muere, vive. Porque las leyes del reino son diferentes. Si usted está pensando que servir al Señor es una vida de ruina, de pobreza, de miseria, usted está muy equivocado o equivocada. Es más, la Biblia dice con toda claridad, más buscar. Pero ¿qué más dice? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas.
¿Por qué pensamos que el cristianismo es de mediocres? De gente que no tiene entendimiento. ¿Por qué piensan que a toda uno anda hablando de la oración o... No, tenemos una proyección cada vez que hablamos y el Señor nos da sabiduría. Eso es importante entenderlo. Sino que nosotros separamos los órdenes, el orden de los valores en el Señor. Segunda a los Corintios. Capítulo 6. Verso 2 dice: porque en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Hoy debemos buscar al Señor. Hoy debemos aceptarle. Hoy debe usted leer las promesas en la Escritura y aplicarlas a su vida. Volvámonos a nuestro texto en Lucas. Versículo 21. Retomo. Está el Señor en una cena. Acaba de dar una ilustración. Un señor de los fariseos se para muy astutamente y habla del reino de Dios y dice: bienaventurado el que coma pan en el reino. Y el Señor le dice: un momento, ¿qué es lo que usted está mirando? Porque yo soy la puerta de la salvación y usted todavía no me conoce. No me conoce. Y ya va a comenzar con la historia y les dice que el Señor preparó una cena y mandó a los profetas, a los siervos, para decirles que un día llegaría la salvación, que es el Mesías. Lo tienen ahí al frente. Pero este hombre está confundido sobre el reino y el Señor tiene que decirle las cosas. Y versículo 21 dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: de pronto por las plazas, las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El reino de Dios tendrá una población enorme y diversa. Versículo 22. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados, y aquí está la clave, gustará mi cena. Está hablando el Señor. Dios tiene la intención de llenar su casa. El reino debe ser algo primordial en ustedes. Debe ser primordial, y en mi vida. ¿Cómo se va a llenar la casa? Predicando. Si no predicamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos unos siervos? Inútiles. El Señor dice: llame a los vecinos de la aldea, a los judíos tradicionales, a los marginados de la aldea, que representan a los samaritanos, los habitantes de las zonas rurales, que representan a los gentiles. Debemos pedirle al Señor que nos dé mucho más entusiasmo sobre este tema que con cualquier otro tema, porque es que verso 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, fuérzalos a entrar. Dios invita a otros a su reino a través de sus siervos. El siervo está dirigido no solo a invitar, sino a traer. Si tenemos un problema con la evangelización, que creo que tenemos ese problema, es porque nos desenfocamos del reino. Ya no estamos invitando a la gente al caminar del Señor. Estamos teniendo una perspectiva totalmente diferente de la iglesia en cuanto a la invitación de la gente a la iglesia.
Nosotros invitamos a los hombres a que conozcan del Señor para que sus cadenas sean rotas. No para el crecimiento numérico de una iglesia, no para que la entrada de los fondos de la iglesia sea grande. Ese no es el objetivo en el reino. El objetivo en el reino es invitar a los hombres y las mujeres a que encuentren la salvación y vengan a ser salvos. Importante. Por eso donde usted camina, donde usted trabaja, invite a la gente, invítelos a conocer a Cristo. Obvio, si usted no lo conoce, no puede invitar a la gente a eso, pero invítelos a conocer. Guíelos a cualquier iglesia, que vayan y conozcan del Señor. Importantísimo. Ese es el trabajo de la evangelización, porque el reino de Dios tiene esos siervos que invitan a otros a venir a las bodas. Volvemos y lo leemos. Vuelto, versículo 21, el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Verso 22, dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. ¿Por qué fuérzalos a entrar? Porque son los pobres, los cojos y los mendigos. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Como hay la élite dentro de la ciudad, no pueden entrar. Y ellos mismos se sienten miserables, despreciados. Por eso el Señor dice: fórcelos, díganles que entren, yo los estoy invitando. Es por eso que dice: fórcelos a entrar. ¿Usted ha visto una persona que tiene su autoestima en el piso? ¿Cómo se mueve y cómo se maneja? No es digna de nada. Obvio que esa palabra autoestima no, pero es importante que nosotros entendamos que debemos llevar el evangelio. Les decía hace rato, debemos pedirle a Dios que nos dé mucho más entusiasmo sobre este tema. Solo pueden entrar a través del arrepentimiento. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Quiero que por favor abran 2 Corintios capítulo 5, versos 18 al 20. Cada vez que las parábolas son del reino, nos llaman a la evangelización a los que estamos dentro del reino, a invitar a la gente a seguir al Señor, no estar buscando nuestros propios deseos y nuestros propios deleites. Sus sirvientes fueron los embajadores de su banquete y fue su gran privilegio y responsabilidad anunciar e invitar. Mire, cuando ustedes no se sienten, o mejor, quiero que entiendan que ustedes son dignos y el Señor los llamó para que ustedes inviten otras personas al reino. Escúchenme, esto es un mensaje para ese evangelismo, pero tiene que ver con un asunto del reino. ¿Por qué estamos llorando tanto por tanto ladrón, tanta inseguridad, esas manifestaciones de homosexuales y lesbianas? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? No estamos haciendo el trabajo. Nos quejamos de una cosa y nos quejamos de la otra, pero no estamos haciendo el trabajo. 2 Corintios, alguien que lo lea. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Amén, amén, amén. Ese texto no se nos puede olvidar. Es como si Dios rogase a los hombres que volvieran a la comunión con Él, y ruega a través de nosotros. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y para mí esto es sorprendente, de que Dios haya decidido hablar a través de personas como usted y como yo, para enviar invitación a su cena. No sé si usted lo esté tomando de la manera tan rica que el texto nos está mostrando. Usted está invitando a una persona a disfrutar de la eternidad. ¿Me está escuchando eso?
¿Les suena bonito? Es un trabajo, es una responsabilidad. Tenemos que estar evangelizando a las personas, diciéndoles el destino eterno. Si el Señor permite que vengan a esta congregación, amén. Y si tienen que ir a otra congregación, amén, pero busquen de Dios. Ustedes prediquen, inviten a esa gran cena. Hablemosle a la gente sobre el Señor Jesús. Dentro de 100 años, o tal vez mucho antes, ya no tendrás esa oportunidad. Tú hoy tienes la oportunidad de evangelizar, de decirle a la gente de la salvación. No esperes estar postrado en una cama, enfermo, para llenarte de motivos y decir: Señor, si me sanas y me levantas de aquí, yo voy a trabajar. Porque usted sabe que eso es pura y física mentira. Mientras hay vida, hay oportunidad. Deje sus temores, evangelicemos a la gente, hablemosle del Señor. Es más, no le hablen ni de iglesia. Coja a las personas y ministreles el corazón. Háblenles de las verdades del Señor. No hable de iglesia. El Señor se encargará de poner a la gente en el lugar que tenga que colocarlos. Pero evangelicemos, trabajemos, llevemos el mensaje. No sigamos perdiendo el tiempo. Termina el versículo 24 diciendo: no probará mi cena. Esta fue la respuesta final para este fariseo y para aquellos que estaban con él en la mesa. Ellos son culpables, no tienen entrada. Y aunque ellos aseguran que sí tienen entrada en el reino, pero el maestro de maestros acaba de decirles: no hay entrada. Y es lo mismo que estamos hablando aquí para nosotros. Esto no se trata de sistema religioso, se trata de una verdad llamada evangelio, en la persona del Señor Jesús, llamando a los hombres al arrepentimiento. Ese es el trabajo de nosotros acá. Mientras su merced trabaja en eso, el Señor comienza a ocuparse de sus hijos, de su casa, de su bienestar, de sus bienes materiales, de sus paseos, de sus comidas. Pero trabaje, hermano, trabaje. Nosotros nos acostumbramos a coma y coma y coma y coma y coma. A veces utilizamos el evangelio es para otras cosas. El evangelio es un llamado para la salvación a los hombres. 90 iglesias, 90 imágenes de pastores, presente al Señor Jesús, quien con el arrepentimiento transforma el corazón de los hombres. Y usted que está sentado acá en la iglesia, por favor reaccione a las palabras del Señor. ¿Cree usted verdaderamente que usted está en el reino o no está en el reino? Ahorita vamos a disfrutar de la cena. Pero recuerden que el Señor en una cena con sus discípulos les dijo: cuánto he deseado comer esto con ustedes porque les voy a enseñar esto. Y me gustaría que cambiáramos nuestros hábitos malsanos. Cuando tengamos un almuerzo, nos reunamos a algo, que sea el Señor el invitado de honor en esas reuniones, cosa que Él es el que habla, Él es el que nos enseña, Él es el que nos redarguye. Es importante todo esto. Y vamos a seguir. Las cenas siempre fueron un motivo para el Señor mostrar el amor, la misericordia y la compasión. Eso es la cena. Les dije, la cena es la salvación. Y la salvación es la manifestación del amor, la misericordia y la bondad del Señor para el pecador. Eso representa la cena. Por eso ahorita que vamos a compartir la cena, usted sabe que representa eso, que su maestro le dio instrucciones, por eso usted está tomando una cena. ¿Sí lo puso el maestro o no lo puso el maestro? Y obedecemos a lo que él dice. Es importante todo esto. Vamos a hablar.